Saludos amigos, les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. En este video estaremos leyendo algunos pasajes bíblicos del Nuevo Testamento, en particular de los evangelios sinópticos de Marcos, Mateo y Lucas. También del libro de los Hechos de los Apóstoles y del Evangelio según Juan. Estaremos leyendo estos pasajes que nosotros creemos que muestran una relación entre Jesucristo, el Hijo de Dios, y el fenómeno UAP OVNI. Vamos a comenzar leyendo en Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. Estaremos leyendo de la versión de la Biblia Reina Valera 1960, que es la Biblia que más utilizan los evangélicos y protestantes en América Latina. Dice así Lucas 26 en adelante. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María o Miriam. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aquí vemos el anuncio de el nacimiento de Jesús, de que María quedaría embarazada de este santo ser, de origen no humano, sino celestial, el Hijo de Dios, Jesús. De acuerdo a la visión ortodoxa del cristianismo, Jesús nace de la Virgen María, quien no había conocido varón, quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, y nace Jesús 9 meses después. Esto es en la visión ortodoxa del cristianismo, el nacimiento virginal. Jesús, de acuerdo a la teología cristiana, tiene dos naturalezas en un solo ser. Lo que se conoce como la unión hipostática. Jesús sería 100% divino, 100% Dios y 100% hombre en un solo ser. En un lenguaje moderno, Jesús sería una especie de híbrido alienígena. Un híbrido con una naturaleza humana y una naturaleza no humana. En los libros apócrifos muestran la llegada de Cristo a la tierra de una manera un poco más extraordinaria, como el descenso de una luz
y que de esa luz aparece el niño Dios, a los magos de Oriente. O como en el protoevangelio de Santiago se menciona de que una luz está sobre una cueva, María está dentro de la cueva y de repente aparece una luz y de esa luz aparece el niño Jesús. Hay diferentes versiones en cuanto a esto, pero las mencionamos todas. Jesús no era únicamente hombre, tenía una naturaleza que no era humana, que no era de este mundo. Según la teología cristiana, fue enviado por el Padre a la tierra para reconciliar al hombre con Dios. Vemos el inicio de su ministerio en Marcos capítulo 1, versículos 9 al 11, en el bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí vemos una manifestación sobrenatural, un fenómeno anómalo, sobrenatural. Vemos que una voz se escucha del cielo y que el Espíritu como paloma descendió sobre Jesús. O sea, aquí vemos unas cosas bien extrañas, sobrenaturales, que nos dejan claro que Jesús no era solo un hombre, era el Hijo del Padre, el Hijo de Dios, y que había sido ungido o seleccionado por el Espíritu Santo. En Hechos en Juan capítulo 3, versículos 16 al 20 nos dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. O sea que Jesús fue enviado por Dios el Padre a la tierra para salvar al mundo a través de él. En Juan capítulo 8, versículo 23, Jesús le dice a la gente: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. En Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Juan 18, 36 nos dice: Respondió Jesús a Pilato: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. O sea, Jesús mismo está diciendo que él fue enviado a la tierra para salvar al mundo.
que él no era de este mundo, que su reino no es de este mundo, pero vino a la tierra enviado por el Padre del cielo. Y cuando vemos en Mateo capítulo 17, del versículo 1 al versículo 8, donde se relata la transfiguración, al igual que en Marcos 9 y en Lucas 9 se narra este evento, vemos lo siguiente. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. O sea, aquí vemos que Jesús se transfigura delante de sus discípulos. Ven su naturaleza no humana. Su aspecto se convierte en un ser luminoso. Incluso sus vestiduras brillan como la luz blanca. Y esta nube aparece sobre ese cerro, sobre ese monte alto que se cree que era el monte Hermón. Lugar donde descendieron 200 vigilantes de acuerdo a la literatura enoquiana. Y Jesús muestra su naturaleza no humana. ¿Ve? Y vemos este ovni del que aparece allí y sale una voz y dice: Este es mi hijo, a él oíd. ¿Ve? Ellos tienen esta experiencia, este encuentro cercano con entidades no humanas y la verdadera naturaleza de Cristo, o su naturaleza divina, no humana. Una cuestión interdimensional se manifestó allí. En Mateo capítulo 28, en el versículo 1 al 7, se narra la resurrección de Cristo. Luego de su muerte, su crucifixión y muerte, sepultura. Y dice el 28 en adelante, el 1 en adelante, perdón. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. ¿Ven? Ser luminoso, igual que Jesús. Pero este era un ángel que descendió a donde estaba el sepulcro y removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Así como cuando Jesús se transfiguró delante de los discípulos en aquel monte alto. De miedo de él, de este ser, de esta entidad no humana que se manifestó físicamente en aquel lugar, que removió la piedra físicamente y se sentó sobre ella físicamente. Esto provocó terror, miedo, pánico en los soldados que estaban custodiando el sepulcro. Y los guardias temblaron y se quedaron como muertos. O sea, colapsaron, se desmayaron, entraron en una crisis que provocó en ellos un desmayo por el miedo. Pero el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras,
porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ven el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, ya os lo he dicho. Luego vemos en Hechos, capítulo 1, versículos 9 al 11, que se narra la ascensión de Cristo. Cuando Cristo, 40 días después de su resurrección, asciende al cielo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Jesús fue alzado. ¿Por quién? Y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. O sea, ahí vemos que una nube alzó a Jesús y se lo llevó. Una nube en el cielo se lo llevó. Lo elevaron. Ahí vemos la fuerza de gravedad. Se lo llevó. Un ovni. O una puerta dimensional, como usted quiera verlo, pero eso no era una nube normal, producto del ciclo hidráulico. Lo que estábamos viendo ahí era un fenómeno totalmente anómalo. Esa nube alzó a Jesús y se lo llevó. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Aparecen estos otros dos seres no humanos que les dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea que Jesús asciende al cielo en una nube o algo llamado como nube, nefel. O sea, él fue elevado, fue tomado por esta nube, que nosotros creemos que pudo haber sido un ovni o una especie de portal dimensional. O sea, Jesús regresa a la casa del Padre. Y de acuerdo al resto de la teología cristiana y la doctrina cristiana que vemos en las cartas paulinas, petrinas, juaninas, Jesús vuelve al Padre. ¿Ves? Según el apóstol Pablo, está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y que un día, incluyendo en los evangelios sinópticos, menciona que él regresaría con gran poder y gloria desde las nubes del cielo. Entonces, se está diciendo que Jesús regresaría en algún momento desconocido. Los discípulos, muchos de ellos quizás pensaron que Jesús iba a regresar en su propia generación, pero no se cumplió ese regreso, esa parucía no ocurrió. Pero lo que queremos decir es que Jesús tiene que ver con el fenómeno UAP. Tiene que ver con el fenómeno ovni. Porque desde antes de su nacimiento vimos la interacción de una inteligencia no humana llamado Gabriel, que interactuó con María, diciéndole que ésta quedaría embarazada. Y es posible que esta concepción milagrosa fuera el producto de algún tipo de inseminación artificial o la implantación de un feto en el vientre de María. Algo genético, una tecnología que va más allá de nuestra comprensión actual. Pero algo así tuvo que haber sido lo que ocurrió con María. Que obviamente cuando hay una tecnología que está a miles y miles de años de avanzada, que nosotros, pues para nosotros va a parecer como algo milagroso. O sea, ver nubes, ver cosas en el cielo en aquel entonces, pues ellos pensaban que era Dios que estaba descendiendo, que estaba esto y lo otro, ¿ves? Tecnología en el pasado era visto como algo milagroso o como magia, incluyendo en los tiempos de hoy.
Hay gente que ha tenido experiencias con estas entidades y ve cosas que parecieran ser magia o algo milagroso. Y Jesús, durante su ministerio, mostró unas facultades y unas capacidades que así lo demuestran. Jesús tenía la capacidad de leer los pensamientos de las personas. O sea, Jesús era un telépata. Tenía la capacidad de la telepatía. Jesús conocía lo que iba a suceder con él. Tenía la capacidad de la clarividencia. Tenía la capacidad de la precognición. Jesús tenía la capacidad de sanar a los enfermos, de la regeneración, con simplemente tocar a las personas. Jesús tenía la capacidad de manipular el ambiente, podía caminar sobre el agua, podía calmar las tempestades, podía hacer muchas cosas, multiplicar los panes y los peces, podía multiplicar la materia. Jesús muere y resucita de entre los muertos. Su cuerpo es transformado y regenerado al tercer día de haber sido sepultado allí en la tumba de José de Arimatea. Y es asistido por entidades no humanas que descienden del cielo. Y luego en su ascensión vemos la aparición de dos de estos seres quienes le hablan a los discípulos cuando Jesús es alzado al cielo por una nube extraña que pudo haber sido un ovni. O sea que Jesús tiene que ver con los ovnis. Jesús es un salvador extraterrestre. Jesús tenía una naturaleza humana y una naturaleza no humana. Jesús era una especie de híbrido alienígena. Y nada de esto se contrapone a las enseñanzas de Jesús, de que Él era el Hijo de Dios. En nada se contrapone. Simplemente estamos diciendo que Jesús tenía relación con el fenómeno ovni, con UAP. ¿Sabe? Eso es lo que nosotros podemos percibir, aunque mucha gente no lo ve así. Eso es lo que nosotros podemos percibir en las lecturas bíblicas. ¿Ve? Jesús y un ovni ahí en el desierto. Nosotros creemos que había una relación entre Jesús y los ovnis. Al igual que los profetas del Antiguo Testamento, de los videntes, porque eso es lo que significa profeta, vidente, persona que recibía información de otro lugar, de parte de otras inteligencias no humanas, que pudieran haber estado en otra dimensión o en otro lugar, en el espacio o en otro planeta. Ellos recibían esta información de manera telepática. Estas inteligencias no humanas utilizaban la interfase del cerebro y proyectaban imágenes en la mente del individuo. Esto es lo que en la teología o en la religión llamaban revelaciones o visiones o experiencias religiosas. Pero es simplemente comunicación con entidades no humanas a través de la física cuántica. Hay cosas que ahora mismo se están investigando en la academia científica. O sea, vemos eso ahí. En el Antiguo Testamento vemos diferentes profetas de diferentes dioses que se comunicaban con diferentes tipos de entidades no humanas. Como por ejemplo en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, pues se habla de los Elohim, que estaban los Elohim. Estaba El Elión, que Melquisedec era rey sacerdote de ese Dios llamado El Elión, que era un Elohim, que era el más antiguo de los Elohim. Y Abraham seguía a ese El Elión. ¿Ve? Y después vemos el contacto que hubo entre Yahvé y Moisés allá en Madián, en la región de Madián. ¿Ve? Vemos contactos con entidades no humanas, el rey Salomón, los profetas, Isaías, Ezequiel. Todos ellos tuvieron experiencia y contacto con entidades o inteligencias no humanas.
Lo que hoy dentro de la ufología llaman contactados, en el pasado eran los naví, eran los profetas, eran los videntes, eran los chamanes, eran los brujos. Es lo mismo. Aquellos que invocaban a inteligencias no humanas y estas aparecían. En otras ocasiones las inteligencias no humanas llegaban, iniciaban la comunicación. Cuando los humanos querían comunicarse con ellos, pues hacían unos ritos y unas cosas para atraer la atención de estas inteligencias no humanas. Los profetas, por ejemplo, en el José de Egipto, utilizaba un envase de agua para ver las cosas y comunicarse con los dioses. ¿Ves? Era así, ¿me entiendes? O hacían sacrificios de sangre de animales y luego quemaban esto para que el olor grato, que era grato para los dioses, hiciera que descendieran, para llamar su atención. Esto lo han hecho, esto lo hacían en todas las culturas del mundo, incluyendo hasta los días de hoy, allá en India, en Nepal, en Asia. Todavía hay religiones que tienen esos conceptos y esas costumbres y esas prácticas, esos ritos. ¿Ves? Y estos seres aparecían, descendían. O sea, invocaban estas cosas y estas cosas descendían. Se comunicaban con estas entidades no humanas. Hoy en día la oración, dentro de las religiones, la oración. ¿Qué es la oración? La oración es que uno ora, trata de hablar y comunicarse con el Ser Supremo, con el Creador de todas las cosas, ¿verdad? Y uno se comunica con ese ser, pidiendo fortaleza, sabiduría, salud, bienestar y todas esas cosas, ¿no? Uno entabla una comunicación con una entidad que no está aquí en este mundo físicamente, pero sí su presencia se encuentra acá de alguna forma u otra. Entonces, eso es lo que queríamos hablar en este video. Jesús y las inteligencias no humanas. Jesús y los ovnis. Jesús y los UAP. Esto siempre ha existido. Ellos siempre han estado aquí. Jesús era uno de ellos. Y creemos que Jesús era el Hijo de Dios. Creemos que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo. Que Jesús era el más grande de todos ellos. Así que nada, me voy despidiendo. Los veo ahorita, Noche de Tertulia, donde vamos a estar hablando sobre el fenómeno ovni y su conexión telepática. Me fui.